Bienvenidos un dúo Amur S a su canal de chismecito favorito. Espero que es tu copyright N todo súper bien, con Energua para enterarse de todo, porque hoy tenemos un bombazo de esos que hacen temblar el internet. ¿Recuerdan esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en la pantalla? Hablo de Ande Eru párrafo el y Kerem Bursin. Pues Agu rense fuerte porque parece que la cumica que vimos en Love is in the Air no era solo actuación superíndice 3N. Hoy les traigo todos los detalles de CEU superíndice 3 Mokerem, aparentemente le confesó superíndice 3 su amor a Ande en directo. ¿Cómo lo oyen? Asu que prepun rense un cafecito, a como superíndice 3 den si no se pierdan ni un segundo de este vídeo porque les aseguro que no se arrepentir urene. Pero antes de empezar, si eres nuevo por AQ, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecitos jugosos y darle un like a este vídeo si te emociona tanto como amo esta noticia. Vamos a darle. Bien, para entender todo este drama, o Moon S bien, este cuento de hadas moderno, tenemos que recordar un poquito la historia de Ande y Kerem. Ellos se conocieron grabando Love is in the Air, una serie turca que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. La serie era una comedia romántica, de esas que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero, y la química entre Ande y Kerem era innegable. Era palpable, se sentó a trabu copyright ese de la pantalla. Todos los veamos y pensú, vamos, hay algo muy de ese. Y bueno, la realidad superó superíndice 3 la ficción superíndice 3N, porque poco después copyright ese de que empezaran a grabar, los rumores de un romance empezaron a circular como la superíndice 3 Bora. No se limitaba a un simple coqueteo, era como si los personajes de Eda y Serkan hubieran trascendido la pantalla, proyectando su romance en la vida real. La intensidad de sus miradas durante las escenas, las sonrisas espontáneas fuera de cámara captadas por los paparazzi, todo contribuía a alimentar las especulaciones y a hacer vibrar a los fans. Al principio ambos negaban todo. Decuan que eran solo buenos amigos, con pau más menos eros de trabajo, que la química era parte de su profesionalismo. Lo típico, ¿no? Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y las pruebas se fueron acumulando. Fotos de paparazzis en salidas románticas, miradas CEU superíndice 3 implices en entrevistas, comentarios cariu más menos osos en redes sociales. Era evidente que algo estaba pasando entre ellos. Recordemos aquella escapada a las Maldivas que intentaron disfrazar como un viaje con amigos. Como si nosotras nos chupáramos el dedo. Las fotos revelaban mucho más que amistad, sus manos entrelazadas al caminar por la playa, las miradas llenas de complicidad al atardecer, las risas compartidas mientras practicaban deportes acuáticos. Era puro romance en el paraíso. Y ni hablar de los comentarios en Instagram. Ande con sus emojis de corazones en las fotos de Kerem, y él respondiéndole con frases llenas de cariño y admiración. Demasiado para ser solo amigos. Finalmente después copyright ese de meses de especulaciones, la bomba explotó superíndice 3. Ande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N. Imagúnense la locura que se desató superíndice 3 en las redes sociales. Los fans de la serie estaban eufu superíndice 3 ricos. Su sueño más menos o se ha hecho realidad. Era como si Serkan y Eda, sus personajes en la serie, hubieran cobrado vida. La pareja se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno mundial. Cada foto que publicaban, cada aparicio superíndice 3N publica, era noticia. Eran la pareja del momento, los reyes del corazu superíndice 3N. Las revistas del corazón se peleaban por tenerlos en portada, los programas de televisión analizaban cada uno de sus movimientos y las redes sociales se inundaban de hashtags y fan accounts dedicados a su romance. Era la Ande Kerem manía, en todo su esplendor. Y no era para menos, eran jóvenes, guapos, talentosos y estaban enamorados. La combinación perfecta para el éxito. Y durante un tiempo todo fue perfecto. Viajes juntos, proyectos profesionales compartidos, declaraciones de amor públicas. Parecua que habían encontrado la felicidad el uno en el otro. Eran la envidia de todos. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Los veíamos desfilando por las alfombras rojas, tomados de la mano, radiantes de felicidad. Los escuchábamos en entrevistas, hablando con admiración y respeto el uno del otro.
Lo seguíamos en sus redes sociales, compartiendo momentos de su vida cotidiana, cenas románticas a la luz de las velas, paseos por las calles de Estambul, abrazos cálidos frente al mar. Parecía que su amor era indestructible. Incluso se llegó a hablar de planes de boda, de formar una familia juntos. Era el cuento de hadas que todos queríamos creer. Pero como todos sabemos, las relaciones no son un cuento de hadas. Tienen sus altibajos, sus momentos de crisis. Y la relación superíndice 3N de Hande y Kerem no fue la excepción superíndice 3N. La vida de una pareja bajo los reflectores no es tarea fácil. La presión mediática, los compromisos laborales, la falta de privacidad, todo esto puede desgastar hasta la relación más sólida. Y en el caso de Hande y Kerem, los rumores de crisis empezaron a surgir con fuerza. Se decía que Hande estaba celosa de las compañeras de trabajo de Kerem, que él no soportaba el ritmo de vida social de ella, que tenían diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. ¡Uf! ¡Cuánta especulación! Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Después copyright ese de un tiempo, empezaron a surgir rumores de problemas en la pareja. Se decua que sus agendas apretadas les impeduan pasar tiempo juntos, que tenuan diferencias irreconciliables. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N. Fue un golpe duro para sus fans, que habían depositado tantas esperanzas en su relación superíndice 3N. Era como si el sueu más menos o se hubiera roto en 1000 pedazos. El comunicado fue breve y conciso, hablando de una decisión mutua y amistosa, pidiendo respeto y privacidad. Pero detrás de esas palabras se escondía un dolor profundo, una decepción amarga. Los fans se negaban a creerlo, inundando las redes sociales con mensajes de tristeza y desconsuelo. Era el fin de una era. Muchos se preguntaban qué había pasado, qué había fallado. Pero la verdad es que solo ellos dos lo sabían. Desde entonces, ambos han seguido con sus vidas por separado. Hande ha continuado cosechando con diéresis copyrightsitos en su carrera como actriz, convirtió copyrightándose en una de las figuras importantes de la televisión superíndice 3N turca. Kerem también copyright N ha seguido trabajando en nuevos proyectos, consolidándose como uno de los actores cotizados de su país. Hande se ha enfocado en proyectos que desafían sus capacidades como actriz, interpretando roles complejos y profundos que la han hecho merecedora de elogios de la crítica y del público. Kerem, por su parte, ha incursionado en la producción y dirección, demostrando su talento multifacético y su visión creativa. Ambos han demostrado ser profesionales exitosos y personas resilientes, capaces de superar la adversidad y seguir adelante con sus vidas. Pero a pesar de la separación superíndice 3N, los fans nunca han perdido la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Muchos creen que el amor entre Hande y Kerem sigue vivo, que solo necesitan tiempo y espacio para volver a encontrarse. Y al parecer podrán tener razón superíndice 3N. La llama del amor, aunque apagada por un tiempo, podría reavivarse con una chispa inesperada. Los fans, con su fe inquebrantable, han seguido buscando señales, interpretando cada gesto, cada mirada, como una posible pista de reconciliación. Han analizado sus redes sociales, buscando coincidencias, patrones, mensajes subliminales que indiquen que el amor sigue presente. Son verdaderos detectives del corazón. Aquí es donde entra la bomba que les prometo al principio del vídeo. Hace poco Kerem Bürsin estuvo en una entrevista en directo, hablando de sus proyectos, de su carrera, de la vida en general. Todo iba normal, hasta que el entrevistador le hizo una pregunta sobre Hande Eru Rafael. Le preguntó superíndice 3 si seguían en contacto, si había alguna posibilidad de que volvieran a trabajar juntos. La tensión en el ambiente era palpable. Todos los presentes, incluidos los espectadores que seguían la entrevista en vivo, contuvieron la respiración, esperando la respuesta de Kerem. Era el momento de la verdad. Kerem, al principio, se mostró superíndice 3 un poco evasivo. Dijo que respetaba mucho a Hande, que la admiraba como actriz y como persona, pero que no había planes concretos de trabajar juntos en el futuro cercano. Hasta aquí, todo normal. Pero entonces el entrevistador, como buen periodista, insistió superíndice 3. Le preguntó superíndice 3 directamente si aún sentía algo por Hande. El entrevistador, con una sonrisa astuta, lo acorraló contra la pared. Sabía que esa era la pregunta que todos querían escuchar y no estaba dispuesto a dejarla pasar.
La audiencia en sus casas gritaba frente a la pantalla, animando al entrevistador a seguir presionando. Era el momento cúlmine de la entrevista. Y aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Kerem hizo una pausa, respiró superíndice 3 hondo y con una mirada que transmitió a una mezcla de nostalgia y sinceridad, respondió superíndice 3, Ande es una mujer maravillosa. Una persona muy especial en mi vida. Siempre la querrú copyright. La confesión fue breve pero contundente. Sus palabras resonaron en el corazón de todos los presentes y se viralizaron en cuestión de segundos. Era la bomba que estábamos esperando. Lo oyeron bien. Kerem Bürsin, en directo frente a miles de personas, admitió superíndice 3 que sigue queriendo a Ande Eru Rafael. Un bombazo. La noticia se extendió superíndice 3 como la pu superíndice 3 Lbora en las redes sociales. Los fans de la pareja enloquecieron. ¿Serú, está la seu más menos al que estaban esperando? ¿Serú, el primer paso hacia una reconciliación superíndice 3N? Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, de esperanza, de teorías sobre lo que podría significar esta declaración. Los hashtags @Ande Kerem, @Kerem Confeses, @Reconciliation se convirtieron en trending topics mundiales. Era una fiesta virtual. Claro, algunos podrán argumentar que solo fue una declaración superíndice 3N amistosa, un gesto de cortesía hacia una expareja. Pero la forma en que lo dijo Kerem, la emoción superíndice 3N en su voz, la mirada en sus ojos. Todo indicaba que había algo muy ese profundo detrás de esas palabras. Era como si estuviera confesando un secreto guardado durante mucho tiempo. La sinceridad en su voz, la intensidad en su mirada, la leve sonrisa que esbozó al pronunciar el nombre de Ande, todo indicaba que sus sentimientos eran genuinos y profundos. Era evidente que el amor seguía vivo. Además hay que tener en cuenta que Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones sentimentales en público. Asu que el hecho de que haya hecho esta declaración superíndice 3N, en directo, es aún muy significativo. Kerem siempre se ha caracterizado por ser un hombre discreto y cauteloso. Rara vez ha expuesto su vida privada en los medios de comunicación y siempre ha tratado de mantener sus relaciones sentimentales alejadas del foco mediático. Por eso el hecho de que haya decidido abrir su corazón y confesar sus sentimientos por Ande en una entrevista en vivo es un gesto de valentía y sinceridad que no puede ser ignorado. Por supuesto, hasta ahora Ande no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. No sabemos si ella siente lo mismo por Kerem, si es tú dispuesta a darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N. Pero la esperanza es tú, au. Y como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. El silencio de Ande ha alimentado aún más la especulación. Algunos creen que está esperando el momento adecuado para responder, que necesita tiempo para procesar la declaración de Kerem y tomar una decisión. Otros piensan que su silencio es una señal de que no está interesada en una reconciliación, que ha pasado página y que está enfocada en su carrera. Pero la verdad es que solo ella sabe lo que siente y lo que quiere. Ahora bien, ¿qué copyright significa todo esto? ¿Volver Ande y Kerem a estar juntos? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sabemos es que el amor entre ellos, al menos por parte de Kerem, sigue vivo. Y eso, mis amores, ya es mucho decir. El futuro de Ande y Kerem es incierto, pero lo que sí es seguro es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Una historia llena de pasión, de complicidad, de momentos inolvidables que seguirán siendo recordados por siempre. Quizás se necesiten ese tiempo para sanar las heridas del pasado, para superar los obstáculos que les impidieron estar juntos en un principio. Quizás se necesiten reencontrarse consigo mismos antes de poder reencontrarse el uno con el otro. Pero si el amor es verdadero, si es tú destinado a ser, estoy segura de que encontrarán el camino de vuelta. El tiempo lo dirá. Solo el destino sabe si Ande y Kerem volverán a estar juntos. Pero mientras tanto nosotros los fans, seguiremos soñando con su reconciliación y deseándoles lo mejor en sus vidas. Mientras tanto nosotros los fans, solo podemos esperar y desearles lo mejor. Desearles felicidad, amor y la oportunidad de encontrar la paz y la armonía en sus vidas. Y por supuesto seguir más menos ando con verlos juntos de nuevo protagonizando su propia historia de amor real.
La vida es impredecible y el amor puede sorprenderte cuando menos lo esperas. Así que quién sabe, tal vez Ande y Kerem nos den una alegría y nos demuestren que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Así que en resumen, hoy les he traído el chismecito jugosísimo de CEU superíndice 3 mo Kerem, aparentemente, confeso superíndice 3 su amor por Ande en directo. Revivimos un poco su historia, desde que se conocieron grabando Love is in the Air, hasta su separación superíndice 3N, y analizamos las implicaciones de esta sorprendente declaración superíndice 3N. La esperanza, mis amores, es lo último que se pierde. Y yo, personalmente, no pierdo la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y con esto, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí traerles esta noticia. Copyright Emoción superíndice 3N. La verdad es que soy súper fan de esta pareja y me encantaría verlos juntos de nuevo. Crucemos los dedos. Y mandemos buenas vibras para que el amor triunfe. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me acompañen en cada chismecito, en cada noticia, en cada aventura. Ustedes son la razón por la que hago esto y les agradezco de corazón su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería nada. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Creen que Ande siente lo mismo por él? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se corten. Quiero saber todo. Y no se olviden de compartir sus teorías más locas y sus deseos más profundos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de este bombazo y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecitos jugosos y noticias exclusivas. Así estarán siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Los quiero muchísimo. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, mis amores, el amor siempre encuentra el camino. Hasta la próxima.